El mensaje de hoy se titula El cristiano y el trabajo. El pasaje va a estar en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 18. El contexto histórico en el que se da esta carta a los tesalonicenses. Ellos, la iglesia en Tesalónica, estaban esperando que Cristo regresara a la tierra de acuerdo a las enseñanzas que el apóstol Pablo les dio, de que el Señor Jesucristo iba a regresar a la tierra. Pero en este tiempo los hermanos estaban sufriendo una gran persecución y como que alguien envió una carta que decían ellos, unos maestros falsos, de que la persecución que ellos estaban sufriendo, los sufrimientos que ellos tenían, obedecía a que Cristo ya iba a venir. Y como estaban sufriendo feo, entonces muchos en la iglesia pensaron, pues ¿para qué estar trabajando si Cristo ya va a venir? Entonces dejaron de trabajar. Pero una cantidad de personas en la iglesia no hicieron lo mismo. Ellos continuaron en sus trabajos. Ahora estas personas que no querían trabajar, dizque porque Cristo ya va a venir, empezaron a depender de aquellos que sí trabajaban. Entonces, cuando se volvieron dependientes de los otros, entonces el apóstol Pablo se da cuenta de estas cosas y entonces les llama la atención. Y le va a decir que el cristiano se identifica porque es una persona trabajadora. Diríamos hoy que la vida de santidad tiene que ver con todo lo práctico de la vida. Usamos mucho en la iglesia el término adoración y algunos lo circunscriben a que adoración es levantar las manos en un culto y entonar cánticos suaves. Y lo es. Pero la adoración va más allá de cantar suave en un culto o de orar en un templo. Tiene que ver con nuestra manera de vivir, con nuestra santidad práctica, con en dónde trabajamos, en dónde comemos, lo que decimos, cómo lo decimos, etc. Pablo era un judío y él fue el que les enseñó este asunto de que nadie debe estar, el cristiano no debe estar sin trabajar y el que trabaja debe trabajar bien. En la cultura judía había una frase que decía: el que no le enseña a su hijo una profesión le enseña a robar. Con esto decimos que para el judío el asunto del trabajo era un tema muy importante y es un tema que tiene relevancia para nuestros días porque hay muchísima gente que está desempleada y están desempleados muchos de ellos porque no quieren trabajar. Estamos repletos de una cantidad de personas holgazanas, haraganes, perezosos, unos que quieren vivir del gobierno, otros que quieren vivir del servicio social, otros quieren vivir de las iglesias, otros quieren vivir de los vecinos, otros quieren vivir del cónyuge. Muchas mujeres se quejan de que muchos hombres se quieren casar con ellas para que la mujer los mantenga, los sostenga. Hay otros que andan ahí prestando un lado y no pagando. Le prestan a uno para pagarle al otro, le prestan a otro para pagarle al otro y así se la van pasando y no tienen trabajo. Y no tienen trabajo porque en realidad no quieren trabajar. Hay otros que sí tienen trabajo, pero se portan mal en sus trabajos. Son trabajadores desordenados, negligentes. Son trabajadores que quieren cobrar 8 horas y quieren trabajar solo 4. Quieren cobrar 5 días de trabajo cuando trabajan solo 3. Y luego su trabajo lo hacen mal hecho. No hacen las cosas con dedicación. Y quieren hacer lo menos que sea posible, aunque quieren cobrar lo más que puedan. Muchos trabajan solo cuando el jefe los está mirando. Y vivimos en una cultura donde reina el dame, 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 dame. Otra cantidad de personas que viven sin metas en la vida. Pero Pablo nos va a decir en este tema que tenemos que ser personas trabajadoras, emprendedoras. Tenemos que ser personas con metas. Tenemos que ser personas de veras que buscan el éxito en la vida. Y Pablo nos va a marcar unos puntos acá. En primer lugar, nos habla del cristiano y el que es desordenado. Desordenado aquí es el ocioso, que no quiere trabajar. ¿Qué es lo que dice Pablo? Hay que separarse de ellos. Dice el versículo 6.
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo dice con la autoridad del Señor, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Quiere decir, no anduvimos de ociosos, de haraganes entre ustedes. Ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Y no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque, oiga esto, también ordenó porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Aquí el desordenado era el que no quería trabajar. No era aquel que no podía encontrar trabajo. No era aquella persona que no estaba trabajando porque no quería trabajar, sino porque no encontraba. Dice Pablo, no tengan comunión con esa persona. No toleren su conducta, no la excusen, no la aprueben, no se identifiquen con esa persona. ¿Por qué? Porque dice Pablo aquí, esto no es lo que les mandamos a ustedes. Nosotros les mandábamos que trabajaran. Y entonces aquí quiere decir que el que no quiere trabajar, dice Pablo, es una persona desobediente a los mandamientos del Señor. Dios dice en su palabra que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y Pablo dice, el ejemplo que les dimos a ustedes es que tenemos que ser trabajadores. Ellos, Pablo y sus compañeros, fueron ejemplo de los tesalonicenses en ser obreros entregados al trabajo. Los tesalonicenses tenían esos grandes ejemplos. Nosotros hoy también tenemos grandes ejemplos. Nosotros tenemos que fijarnos en esas personas exitosas, en esas personas emprendedoras, en esas personas trabajadoras, en esas personas, en el buen sentido de la palabra, ambiciosas. No gente que quieran vivir, como alguien dijo, hay que ganarnos el pan con el sudor de la frente, no con el sudor del de enfrente. Pablo dice, yo tenía derecho a que me sostuviera la iglesia, pero no quise tomar ese derecho para darles un ejemplo. Que nadie debe ser un haragán, que nadie debe ser una persona ociosa. Y nosotros podemos decir aquí que no hay excusa para cristianos holgazanes en la obra de Dios. Dios no está de acuerdo con eso. Dice Pablo, el holgazán no tiene derecho a comer. Y es orden. Y dice que es una orden en el nombre de Cristo Jesús. El que no trabaje, que no coma. Si hay en la casa hombres haraganes, hijos haraganes, hijas haraganas, nadie, dice Pablo, debe comer. Porque es un haragán, es una haragana, es un ocioso, una ociosa. Si algo los padres de familia le deben a sus hijos, es desde pequeñitos enseñarlos a trabajar. Cuando ya llegan adolescentes y los crían haraganes, la mamá lava los platos por la hija, el papá hace los trabajos en vez del hijo, no lo dejan. Todo el día pasa con una computadora en el pecho o con un teléfono inteligente en la mano. Todo el día pasan viendo películas, todo el día pasan de haraganes. Cuando crezcan, ya va a ver usted, cuando crezcan esos hijos, lo que va a hacer es que fácilmente se van a las pandillas o se van a robar. Hay quienes se han vuelto hasta sicarios, matando gente porque les paguen, porque no aprendieron a trabajar. O sencillamente no quieren trabajar. Pablo dice, a esa gente no hay que darles ni de comer. Y dice Pablo, el haragán tiende a ser entrometido. ¿Por qué razón? Porque tiene tiempo para andar de entrometido. Y segundo, dice Pablo, el cristiano y el trabajo. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Aquí dice Pablo, cada uno debe trabajar sosegadamente. ¿Por qué dice eso? Porque en aquel tiempo la gente estaba pues como nerviosa porque Cristo ya iba a venir. Dice, no, si Cristo va a venir,
pues Él va a venir cuando Él tenga que venir. Pero usted dedíquese a su trabajo, sosegadamente. Y dice Pablo, y no se cansen de hacer bien. Como quien dice, no se cansen de hacer bien su trabajo. Usted tiene que trabajar, que Cristo va a venir, pero mientras tanto usted dedíquese a su trabajo. Y no permitan ustedes que los ociosos los desanimen. Concéntrense en su trabajo, sean diligentes, sean perseverantes, sean aplicados, hagan su trabajo bien hecho, no sean indolentes, aunque los demás así lo sean, sigan el ejemplo del Señor y sigan el ejemplo nuestro. Pero, ¿qué vamos a hacer con el que no quiere trabajar? Pablo dice en el tercer punto, el tratamiento que hay que hacer con el desordenado. Si alguno no obedece, dice aquí, a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Dice aquí, al haragán señálenlo, es decir, distínganlo, no aprueben su conducta. Pero al mismo tiempo, no lo traten como enemigo. No tengan comunión con él, quiere decir no se asocien con él, porque al rato se van a hacer ustedes haraganes también. Pero señálenlo para que le dé vergüenza, para que se arrepiente y que empiece a buscar trabajo. Pero ustedes no lo traten como un enemigo, no lo traten con superioridad, no lo regañen así feo, sino ayúdenlo, avergüéncenlo, pero ayúdenlo en su vergüenza para que éste se pueda, diríamos nosotros, encuadrar, encarrilar, no, carrilar es como un tren, ¿no? Pero que entre a esta línea de los trabajadores. Amonesten, le dice como hermano. No lo tengan por enemigo, pero amonéstenlo. No lo apapachen en su mala conducta, en su haraganería, pero aconséjenlo, amonéstenlo, ayúdenlo a que se levante y que empiece a trabajar. Y yo aquí veo que hay bendición en ser un buen cristiano, pero un buen cristiano es un buen trabajador. Un buen cristiano no es haragán. O saquémoslo de esta delimitación. La persona correcta, la persona honorable es una persona trabajadora. No importa el trabajo que tenga, pero que sea honrado. No importa, pero que sea un trabajador. Esa es una bendición, ser un buen trabajador. Y para los cristianos tenemos que decir, la santidad no es solamente vestir de cierta manera, peinarse de cierta manera, ataviarse de cierta manera. La santidad tiene que ver también con ser trabajadores y buenos trabajadores. Hoy vivimos en el tiempo de la vida fácil, todo lo queremos fácil, pero la palabra nos dice, el que no trabaja es bueno que no coma. Y termina Pablo diciendo en el verso 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Está diciendo el cristiano y sus posesiones en Cristo. Dentro siempre del contexto de ser trabajadores y ser buenos trabajadores, Pablo dice, bueno, a esas personas que Dios las bendiga, a esas personas que las cubra su gracia, a esas personas que el Señor esté siempre con ellos, su paz esté siempre con ellos, reciban la gracia del Señor. Les digo algo, el Señor tiene representantes en esta tierra. Los representantes de Él en esta tierra somos los cristianos. Pero el Señor no va a estar satisfecho con sus representantes en la tierra si ellos no lo representan bien. Si lo representan bien, en este caso siendo muy buenos trabajadores, el Señor los bendice. En conclusión, un cristiano verdadero no es un haragán, no es un desordenado. Su conducta laboral va a testificar de su santidad. Segundo, el cristiano se identifica porque es un trabajador. No se vuelve un místico que solo mira hacia el cielo. Todo son suspiros. No, también tiene sus pies bien puestos en la tierra. Anda esperando a Cristo, pero anda sosegadamente, tranquilo, entregado a sus labores. Pero también el cristiano tiene el deber de amonestar al haragán, de amonestar al ocioso. No lo maltrata de ser un haragán, pero lo trabaja, lo ayuda para que salga de esa mala conducta. Y luego, cuando es un buen trabajador, cuando representa bien a Cristo, el cristiano goza de las posesiones de Cristo, de las bendiciones del Señor. Las bendiciones de Dios van ligadas a la persona que es una buena trabajadora. Y puedo decir esto,
A Dios no le agradan los hijos haraganes. A Dios no le agradan los cristianos ociosos. A Dios no le agradan los cristianos perezosos. La pereza es un pecado en la Biblia. Así que le he hablado hoy acerca de nuestra conducta como trabajadores. Dios quiere ayudar. Ahora, no está hablando de aquellas personas que no pueden trabajar o personas que no logran conseguir un empleo. Esa es otra cosa. Aquí dice de los que no quieren trabajar. Ya se acostumbraron a vivir así. A Dios no le agrada eso. Vivamos santamente. Seamos buenos trabajadores. Empecemos por casa. Que nuestra casa esté en orden. Que nuestro sitio esté limpio. Que demos un buen testimonio a las demás personas. Que nuestros hijos que están pequeñitos anden bien limpios, bien arreglados. Que nuestra casa toda esté limpia. Que se mire que somos personas emprendedoras. El cristiano es trabajador. La cristiana es trabajadora. Y cuando es un buen trabajador, una buena trabajadora, representa bien a Cristo en la tierra y el Señor lo bendice. ¿Le parece? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la empresa donde trabajamos. La bendecimos. Señor, permítenos ser mejores trabajadores. Permítenos representarte bien en esta tierra. Permítenos glorificar tu nombre, siendo mejores empleados, mejores trabajadores. Y aquellos que tenemos personas a nuestro cargo, ayúdanos también a ser buenos patrones, buenos patronos, considerados, personas, Señor, que también te representan a ti. Gracias, Señor, por el empleo. Ayúdanos a ser aplicados y a glorificarte. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.